Imagina contemplar algunos de los monumentos más emblemáticos del mundo y descubrir que bajo sus bellas superficies y orgullosas fachadas yacen secretos inquietantes en cementerios olvidados, sitios de sufrimiento, ruinas antiguas, tragedias humanas. Este guión explora 15 monumentos célebres construidos sobre oscuras capas del pasado, revelando historias enterradas que jamás se publicitan en las guías turísticas. Aunque admiramos la majestuosidad del Louvre o la grandeza del Coliseo, muy pocos conocen la historia oculta bajo sus piedras. Cada uno de estos sitios refleja cómo las civilizaciones han construido grandes símbolos a expensas de vidas, culturas o memorias borradas. El Louvre, París, hoy es el museo de arte por excelencia, pero comenzó como una fortaleza del siglo XII, erigida sobre los restos de un castillo medieval. Su historia militar oculta un pasado de vigilancia, control y conquista que contrasta con su imagen actual de belleza artística. La Casa Blanca, Washington DC, símbolo político de Estados Unidos, fue construida en parte por trabajadores esclavizados. Los cimientos de este ícono de libertad descansan literalmente sobre el trabajo forzado de personas negras privadas de derechos y voz. Un legado incómodo que suele omitirse en los recorridos turísticos. Puerta de Brandeburgo, Berlín, construida en el siglo XVIII como parte de la muralla de la ciudad. Esta puerta se convirtió más tarde en escenario de marchas nazis y luego en frontera simbólica del muro de Berlín. Debajo de su elegante fachada clásica se encuentra un lugar marcado por la división, la propaganda y el control totalitario. Catedral de San Basilio, Moscú, erigida por orden de Iván el Terrible en el siglo XVI. La leyenda afirma que el zar mandó cegar al arquitecto para evitar que repitiera su creación en otro lugar. Aunque no confirmado, este mito refleja el carácter brutal del régimen bajo el cual fue construida. El Partenón, Atenas. Este monumento clásico fue edificado sobre las ruinas de un templo anterior, destruido por los persas. La magnificencia del Partenón simboliza el renacimiento cultural tras un episodio de gran violencia y destrucción. Incluso su construcción fue financiada con recursos del Imperio ateniense obtenidos de manera controvertida. Torre de Londres, Reino Unido. Esta fortaleza del siglo XI ha sido escenario de traiciones, torturas y ejecuciones. Ana Bolena y otros personajes históricos fueron prisioneros y ejecutados aquí. Es tanto un monumento real como un símbolo del uso del poder para oprimir, castigar y controlar. Coliseo de Roma, construido sobre el lago artificial del palacio del emperador Nerón. El Coliseo es sinónimo de muerte organizada. Fue un centro de entretenimiento basado en el combate y el sufrimiento de miles de gladiadores, prisioneros y animales. Su grandeza fue levantada con el dolor de los vencidos. Catedral de Notre Dame, París, erigida en el siglo XII sobre un templo pagano dedicado a Júpiter. El cristianismo medieval tomó el control de un lugar de culto romano, reafirmando su supremacía cultural y religiosa al edificar sobre las creencias de otros pueblos. Ciudad del Vaticano, Roma, el corazón del catolicismo, se asienta sobre el antiguo circo de Nerón, donde se ejecutaban a los primeros cristianos, incluyendo a San Pedro. Es irónico y simbólico, el sitio de martirio se transformó en el centro espiritual de una religión global. Opera House de Sydney, ubicada en Benalong Point, un sitio que alguna vez fue usado por aborígenes australianos, luego por militares británicos y como garaje de tranvías. La obra maestra moderna de la arquitectura se construyó sobre un terreno que fue testigo de la colonización, la pérdida cultural y la transformación forzada del paisaje. Ciudad prohibida, Pekín, construida durante la dinastía Ming sobre el palacio de los gobernantes mongoles, simboliza el desplazamiento de una cultura invasora por otra dominante. Esta superposición refleja cómo el poder se impone también a través de la arquitectura. Machu Picchu, Perú, aunque reconocida como ciudad inca del siglo XV, está construida sobre antiguos asentamientos
preexistentes. Los incas adaptaron, modificaron y edificaron sobre estructuras anteriores, dejando una capa arqueológica compleja y profunda. Cada piedra guarda secretos de culturas perdidas. Chichén Itzá, México, no fue construida de una vez, sino en fases que integraron distintas influencias y estructuras ceremoniales. Las civilizaciones que habitaron esta zona enterraron, construyeron encima y reutilizaron lo que ya existía en un proceso continuo de transformación cultural. Castillo de Praga, República Checa. Este complejo ha sido testigo de guerras religiosas, batallas imperiales, ocupaciones extranjeras y golpes políticos, desde los husitas hasta la ocupación nazi. El castillo encierra una narrativa compleja de poder, conflicto y resistencia, todo enterrado bajo su arquitectura medieval. La Alhambra, Granada, España, fue construida por los nazaríes sobre estructuras anteriores y luego transformada tras la reconquista cristiana. La belleza islámica que aún se conserva oculta también un pasado de conquista, exilio y conversión forzada. Estos monumentos, admirados por millones, no están separados del pasado, están construidos sobre él. Son capas de piedra, historia y poder. Su esplendor no borra los episodios de sufrimiento, guerra, exclusión o dominación que yacen en sus cimientos. Comprenderlos en toda su complejidad y respetar también a quienes fueron silenciados bajo su sombra